Todavía me acuerdo más de la que ganaron contra el Atlas. Eres atlista. Esa dolió. Esa era nuestra. Después de ese equipo que jugaba tan espectacular y ustedes se lo llevaron. ¿Cuál de los dos campeonatos te dejó más? ¿El del 98 o el del 99? O sea, en lo personal para mí el 98 por lo que viví con la selección y que me mandaron en un avión y después de 23 años y la presión. Hoy me acompaña un verdadero 10 clásico, de aquellos que sabían poner la pausa justa. Parecía que tenía un GPS en el pie porque siempre encontraba al compañero perfectamente colocado para hacer gol. Un símbolo del fútbol bien jugado. Tenía talento, tenía visión y lectura de juego privilegiada. Además, dejó huella aquí en México y fue el eje de aquella selección chilena de los años 90. Bienvenido, Fabián Stay, a Bien Bajo de ese Balón. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas de Bajando el Balón, ¿no? Así se Bien llama. bajado ese balón. Bien bajado ese balón. Y bueno, gracias por la introducción. Los clásicos nunca pasan de moda. Y bueno, me parece que te contaron bastante bien lo que yo hacía en Te algún momento en la veía, cancha hace muchos te tiempos. Bueno, me veía. veía seguramente y todo, Claro. pero feliz de estar contigo y de poder compartir, bueno, lo más hermoso de este deporte que es el fútbol, maravilloso. Y bueno, ahora contento, ¿no? Porque Toluca volvió a ser campeón después de 15 años, entonces hay muchas cosas que platicar y por supuesto. Exacto, a eso iba. Que hablemos de ese domingo pasado. Toluca, después de 15 años, volvió a gritar campeón. ¿Cómo viviste esta final? Porque pues tú eras un referente de esos Diablos Rojos. Primero que nada trabajando, porque bueno, tú sabes que estoy en los medios de comunicación, ahí Claro, en en Fox Fox. Sport estoy hace 16 años. Eh, Tal vez se va terminando una etapa, no lo sé todavía, porque termino contrato ahora en junio, Ok. pero lo hice trabajando con mis compañeros viendo ahí el partido, muy nervioso porque ya me había tocado, desde que estoy trabajando en los medios acá en Chile, o sea, perdón, en México, no había tenido la oportunidad de que fuera campeón el equipo de Toluca nuevamente, pasaron 15 años. Entonces, bastante nervioso, entendiendo que al frente había un equipo que es un equipo de época, un equipo de mucha jerarquía, de mucho oficio, con un gran técnico, que buscaba un tetracampeonato, que tiene la sangre de un equipo ganador, y Toluca, tal vez con esa presión de 15 años, de la llegada del turco, pero yo creo que el turco supo jugar la final, tal vez no fue una final brillante, porque se esperaba mucho más de estos dos equipos, y al fin y al cabo me parece que el que fue más pragmático, el que fue más práctico, el que fue más efectivo, el que trabajó mejor el balón detenido, se queda con un título y en este caso fue Toluca. Y me parece, dada la inversión que ha hecho durante estos 15 años, un título parece muy poco, ¿no? Porque han traído muchos y muy buenos jugadores que lamentablemente llegaban a la final y la terminaba perdiendo. Y esto, bueno, le da un sabor especial porque el América, quieras o no quieras, cualquiera, todos le quieren ganar. Y más encima, quitarle esa seguidilla de títulos, me parece que todavía la gente está muy contenta y disfrutando este título número 11. Claro, pues ganó el que supo notar los goles, ¿no? Al final. Y a ver, o sea, ¿te acordaste un poco de cuando estabas ahí en Toluca o ya sientes que son otros tiempos, otro fútbol o lo viviste con nostalgia? No, hay nostalgia, me ha tocado ir al estadio, me han invitado, hoy es una experiencia muy linda ir a la Bombonera o al Nemesio 10. Algunos le siguen llamando la Bombonera, don Nemesio, que en paz descanse, hizo todo, y don Valentín ahora también. Siempre han estado preocupados por la institución y hoy tienen un estadio, la verdad, de primer mundo. O sea, ir al estadio de Toluca hoy es una grata experiencia, o sea, te tratan muy bien, te atienden muy bien, es cómodo, pues hay estacionamiento, don Valentín compró un edificio completo, lo hizo estacionamiento para la gente, la verdad que muy bien, la cancha espectacular, las instalaciones de Metepec también, o sea, yo cuando llegué entrenamos en el estadio y teníamos una cancha en Metepec, yo siempre lo dije, antes teníamos poca infraestructura, teníamos muy pocas cosas y ganábamos mucho. Hoy tenían los chicos todo durante estos 15 años, muchas cosas, un estadio nuevo, tal vez, no me gusta hablar de dinero, pero los salarios mucho más altos que en esos tiempos, y no se ganaba nada, se llegaba a instancias importantes y no se ganaba nada. Ahora yo creo que va a comenzar una era donde
van a seguir llegando los triunfos, los títulos, porque este equipo tiene un ADN especial, ya la gente se metió con el equipo. Antes nosotros, América, Cruz Azul, Chivas y por ahí otro más, se llenaba el estadio y en la liguilla, pero durante el torneo regular normalmente la gente no nos acompañaba. Incluso Pepe en algún momento dijo, la gente de Toluca es fría, porque no nos sigue como nosotros esperamos, por lo que brindábamos en la cancha. Pero bueno, son otros tiempos. Hoy lo que te digo, los palcos, los abonos, todo eso, la manera de que la gente vivió este campeonato fue maravilloso, a pesar de que yo lo vi en la tele, pero sentía esa vibra de que sí se podía, porque así apareció el Sí se puede en el 98. Y bueno, ahí estamos muy contentos porque la institución se lo merecía y sobre todo la familia de don Valentín Díez. Justo te iba a platicar de eso, que pues antes la afición del Toluca pues era como más clásica, ¿no? Como más de porras, de chiquitibum. Y ahora, ¿qué pasó con esa afición? Parecía que estábamos en la Bombonera, en Boca Juniors, en el River. Yo creo que toda esa energía la transmitieron a los jugadores, ¿no? Por supuesto, y fue durante todo el torneo de la misma manera, porque los abonos estaban vendidos de un principio. Ya cada 15 días el estadio se llenaba, casi 30.000 personas, todos intentando que el equipo transmitiera cosas diferentes. Con Paiva el equipo jugaba muy bien el año pasado, pero en la liguilla no funcionaba y contrataron a un técnico especialista en liguilla y especialista en salir campeón. Tiene mucho mérito lo del turco, haber llegado hace 4 o 5 meses y haber conseguido un título con esta institución que estaba con mucha presión, porque también los directivos si no tenían esta posibilidad de ser campeón en un año, tal vez se iban a ir. Y bueno, el turco le da un poco de respiro a toda esta situación y por supuesto que merecidamente son campeones porque fueron los más regulares, los que mejor jugaron en algunos momentos en el fútbol mexicano y eso le permitió, bueno, ser campeón al turco por 4ª vez con un equipo diferente, que tiene mucho mérito. También lo de Jardine tiene mucho mérito. Yo no sé si habrá otro equipo que sea tricampeón en el fútbol mexicano. Entonces, el legado que dejó América y lo que comienza hoy Toluca, que puede pensar en un bicampeonato, ¿por qué no? Entendiendo que el turco, ojalá que se quede, porque el turco de repente sale campeón y se quiere ir, y se va. Quiere buscar otro rumbo y vuela y todo el tema, pero ¿qué le vas a decir? Si cumplió, le diste Exacto. 2 torneos y en el primero te saca campeón, bueno, yo creo que eso es hablado, pero yo creo que el turco se va a quedar porque la institución lo ha tratado muy bien, debe estar contento. ¿Y sabes qué pasa también con el tema de Toluca? Toluca ha crecido muchísimo como ciudad. Hay mucha gente desde afuera que va a trabajar ahí ahora, entonces tal vez ha ido cambiando el aficionado de Toluca, que antes tú decías, sí, el Chiquitibuna la bien bombada, de repente la matraca, estaba la perra brava, con los muchachos con los chorizos de fantasía que se colgaban y se sacaban la playera cuando nosotros jugábamos y te gritaban cosas. Bueno, hoy la cosa ha cambiado, hoy la estructura y el estadio es maravilloso y quedó perfecto y ahora son ahora el grupo de animación tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero son mucho más tranquilos que en ese sentido que la perra brava. Ya la canción de los trapos, ya le dieron su identidad, no la contagiaron, entonces muy bien. Eso es cábala, sí, es cábala, porque nosotros también escuchábamos cumbia villera en ese tiempo que estaba Cristante, cuando yo me tocó estar, era la banda también, era la ranchera, porque tenía muchos compañeros que venían de Guadalajara, Abundi, Macías, Adán Núñez, Alfaro que venía de Vallarta, o sea, son tendencias. Qué bueno que tengamos una identidad como la tuvo América también con una canción. Bueno, se corta la racha, ahora empieza la racha del Deportivo Toluca. Y a ver, ¿te gustó cómo jugó el Toluca? O sea, para mí fue un parado táctico perfecto. Mohamed estudió muy bien a su rival, pero lo sentí un partido trabado, un partido que conforme pasaba el tiempo se hacía más duro. Sí, para ti sí merecía en este último partido el campeonato. Mira, si hablamos de este último partido, para mí estaba jugando mejor América. Para mí, si se hacen ese golazo o esa jugada que hicieron donde Israel Reyes le pega en el palo, la pelota no entra, sale. Tal vez hubiese cambiado completamente, pero América me parece que dominaba. Toluca empezó a tirar pelotazos, estaban muy presionados, no controlaban la pelota, todos los rebotes los ganaba América. Yo lo vi estaba muy nervioso el equipo. Entonces llegó en un momento en que, bueno, ese balón, el balón detenido en el córner donde Luana hace ese golazo que tal vez Malagón
pudo haber hecho algo más, no lo sé, porque iba muy fuerte y le cabeció muy bien el brasileño, que la verdad que hizo 2 goles muy importantes. Él fue muy importante en esta liguilla, ¿eh? Tan importante como Alexis, Paulinho me parece que tuvo destellos, pero no fue el goleador del torneo regular. Pero Luan te hace el 2-3 en Monterrey. Y ese gol te permitió después manejar el partido y ganarlo en la Bombonera contra Monterrey y después contra Tigre. Bueno, ya sabemos la historia de Alexis, pero para mí, por supuesto, si hablamos de lo futbolístico, de lo que me gusta a mí, me parece que ambos equipos quedaron a deber. Yo creo que América lo Sí, claro. intentó, no podemos decir, porque muchos dicen, no, América pecó de soberbio. No, no, no. América siempre intentó tratar de buscar un tetracampeonato jugando al fútbol, haciendo una presión alta. Tal vez ha ido bajando su nivel, porque tiene que haber en un momento la bajada de nivel, ¿no? Y sobre todo en torneos cortos, ¿no? Con la exigencia que tienen los partidos y todo. Y yo creo que en términos generales los 180 minutos no fueron de una final de entre el uno y el 2. Sí, faltó un Yo, poco de espectáculo, sí, ¿no? De esas mira, finales que nos las gustan dos ver. finales que gané con Toluca fue 6-4 contra Necaxa, 6-4. Y contra Atlas de la Volpe 5-5 y terminamos ganando en penales. O sea, había intención de ganar, de agredir futbolísticamente al rival, de ir por delante, de marcar una diferencia. Pero bueno, hoy el tema táctico eran dos técnicos de mucha estrategia. Tema Que al final táctico y pesó la sí, cancha, sí. ¿no? Sí, bueno, en términos generales, sí, yo creo que se descompuso América cuando le hacen ese gol y ese penal que es medio polémico, porque hay una jugada que parece que Cáceres la Toca el puntea y en balón. otra que Morales la puntea. Entonces, pero si Toluca hubiese ganado por ese penal de Cáceres, estaríamos hablando de una polémica. Ay, ¿por qué? No, 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 no. Ese fue el segundo gol. Claro, Yo no, creo que a no América marcó el le penal y faltó entonces, más claridad en la última zona. claro, claro. Oye, y pues le ganaron al América. ¿Sentiste algún gustito especial porque vestiste también esa camiseta? No, de ninguna manera. Yo, por supuesto, todos saben que yo soy más de Toluca que de América. América le tengo un gran cariño. Fui capitán 2 años ahí y siempre muy contento y orgulloso de que este equipo, bueno, hoy tenga 15 estrellas, que haya conseguido un tricampeonato, que se esté trabajando de una manera y tengan un proyecto muy definido, que seguramente habrán cambios ahora. Le tengo un cariño muy especial y por supuesto que me pongo contento. Pero soy más de Toluca, tal vez un 20-30% más de Toluca y soy rojo de corazón. Y por supuesto que el rival, viste, porque así era el fútbol antes, cuando yo llegué a México era premio doble o premio triple ganarle al América, ganarle a Chivas, ganarle a Cruz Azul. Eran premios, o sea, eran primas como, o premios, como quieran decirle. Entonces siempre fue importante y sobre todo por las circunstancias. El turco ya la había ganado, la habían ganado al América en el Azteca, y bueno, y el turco lo dijo, no voy a decir a quién prefiero, pero él sabía que prefería al América y le quería ganar como sea. O sea, este título era ganar como sea después de 15 años que le costó mucho trabajo a la institución. Claro, y a ver, ya nada más para entender así un poquito sobre cómo empezaste con esta relación con la pelota. ¿Fue en el barrio? ¿Fue en la escuela? ¿Fue en las calles? Fue en el barrio, en Chile, yo viví en el barrio en el norte de Santiago, de Chile, y por supuesto que el deporte más barato era una pelota de plástico, y juntar amigos y irse a una cancha de tierra, jugar y todo el tema, y así comencé. Yo no jugué fútbol en el barrio, no me gustaba porque se peleaba muchísimo en el barrio, se peleaba muchísimo. No me gustaba, jugaba fútbol rápido, o Futsal. indoor, no sé cómo, o futsal. Futsal Futsal se jugaba mucho en Chile. como los brasileños, entonces también empiezan todos Es, jugando futsal. exactamente, sí, así empecé y todo. Y me fui a probar a un equipo primero que queda muy cerca de mi casa, que es el equipo se llama Unión Española, que es de la colonia española, y no quedé. Yo tenía 10 años, no quedé. Dije, ay, bueno, pero yo en el barrio tenía 2 compañeros que jugaban en ese equipo, en las divisiones inferiores. Y me dijeron, ve a probar. Digo, bueno, no quedé. Pero yo era de esos niños de 10 años que me iba al estadio y en el estadio que estaba cerca de mi casa a 15 minutos tomaba un camión que incluso pedía a RAI que me llevaran. No, no había para pagar, había para un pancito, para un refresco y 3 partidos. Iba a 3 partidos. Y terminando cada En el partido mismo yo era día. de esos chicos que me saltaba la reja y iba a abrazar a los jugadores. Y yo dije, yo quiero ser jugador de fútbol. Bueno, tenía las condiciones también para pensar, yo quiero ser jugador de fútbol. Y fíjate que después me tocó enfrentar a todos esos jugadores que yo abrazaba y que los veía. Y me tocó debutar a los 16 muy joven. Entonces fue un proceso
bastante rápido, pero muy sacrificado de muchas cosas, ¿no? De muchas situaciones, y llegué a un equipo donde la Universidad Católica de Chile me permitió eh, mejorar mi calidad de vida, crecer como persona, crecer como futbolista, y lo cual voy a estar agradecido toda la vida porque era otra vida. Yo iba a entrenar a un lugar donde era completamente diferente de donde yo vivía. O sea, allá era todo pavimentado, pasto, o sea, era una zona oriente de Santiago muy linda y todo muy diferente. Yo me fui a probar esa vez, con 10 años a la Universidad Católica, caminé 3 horas, tuve que cruzar un cerro, tuve que cruzar un río, me fui a probar y quedé entre 3.000 niños más o menos de mi edad. O sea que cuando llegaste a la Católica, a la U Católica, ¿ya estabas preparado o llegó todo muy rápido? No, no estaba preparado, tenía 10 años. O sea, fui creciendo, fui Chiquito. mejorando. No había jugado, no jugaba fútbol, muy poco jugaba. Yo jugaba puro futsal. Pero había escuchado a mi papá decir, oh, yo jugaba de 7 o de puntero derecho en este extremo, ahora, ¿cómo se llama? No, antes era específico, el 7 era por la derecha, el 11 por la izquierda. Bueno, yo jugaba de 7, después de 11 y todo, y después un técnico a los 13, 14 años me empezó a poner como volante ofensivo, Volante como número ofensivo, 10, como un 10. y de ahí tuve un crecimiento muy importante. Aparte, esta Universidad Católica era de los equipos que iba a jugar a Europa constantemente, hacía giras, tenía un grupo especial de proyección. Entonces ahí fui yo creciendo, 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 y te digo, a los 16 años debuté. En ese tiempo, cuando fui a Europa a un torneo en Francia, me quiso llevar el Barcelona, que al final nunca lo supe ahora grande. Creo que pagaban $1 millón por mí en ese tiempo con 16 ¿Y años. qué pasó? Eh, ¿Por qué no te fuiste? y, porque no ¿Lo lo supe, cerraron? porque aparte nunca me dijeron a mí, se lo dijeron a los directivos, y los directivos no me quisieron vender. Bueno, al final terminé Mala yendo a onda, te lo Europa, pero no al escondieron. Barcelona. Jugué en Suiza, jugué en Grecia, jugué en Colombia, en México, bueno. Pero al fin y al cabo me parece que este equipo me dio todo, por eso soy eternamente agradecido. Te digo, yo iban a ver cómo vivía cómo comía la nutrióloga a mi casa, a hablar con mi mamá y todo el tema que tenía que ver legumbres, lentejas, frijoles, O sea, te garbanzo. dieron toda una Tenía un asistente, formación integral. sí, sí, tenía un asistente social que también iba a ver cómo vivíamos, qué es lo que hacía mi mamá, qué es lo que hacía mi hermana, porque yo vivíamos los tres, mi hermana, mi mamá y yo, porque mis papás eran separados. Entonces, no, 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 es una situación muy integral que me permitió, bueno, formarme como jugador y como persona. Ya un poco lo están haciendo aquí los clubes mexicanos, ¿no? O sea, por ejemplo, Ojalá que Pachuca, sea Atlas, más integral, más integral, y digo. sobre, y sobre todo cuando sean ya los chicos más profesionales, tratar de brindarles algo más. No solamente que se compren un auto, que hagan un gol y se tatúen todo el brazo. No, 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 yo creo que hay cosas que se Que pueden creen hacer. A mí me conciencia, ¿no? gustaría en algún momento apoyar en eso. Yo le haría un contrato a un chico que, jugaste muy bien 6 meses, perfecto, te voy a hacer un contrato por 10 pesos, por decirlo así, pero 2 pesos te los voy a poner para que te compres una casa. Exacto. No, es que no quiero. Bueno, entonces te doy 8. Se acabó. Eh, eh, que los chicos entiendan que primero una casa antes que un auto. Sí, sí, sí. Eso creo que es muy importante. Pero bueno, hoy la vida es muy acelerada, hoy el tema de las redes sociales, las comunicaciones, todo de repente te confunden en muchos aspectos, y hay que tener mucho cuidado también por lo que pasa en la parte social, ¿no? Sobre todo una persona pública tiene que tener mucho cuidado. Claro. Y a ver, en Chile es igual que aquí en México, que muchos de tus compañeros se perdían por el alcohol, por la fiesta, que también dejaron el fútbol en el camino. En el camino quedaron muchísimos, a lo mejor mejores que yo, mejores que grandes figuras del fútbol chileno, pero no tuvieron la disciplina, no tuvieron la constancia, no tuvieron el apoyo familiar, tal vez, que al final las decisiones las tomas tú, te Sí, equivocas el tú. entorno, ¿no? Un buen Sí, entorno el familiar. entorno, elegir bien los amigos, porque para salir, cuando tú estás en tu fama, en tu top, están todos los amigos, y después dejas el fútbol, se te van cerrando puertas, ya no te dejan entrar al banco como, ay, pase usted, señor, está ahí, pase. No, 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 tienes que hacer la fila como cualquiera. O sea, se te van cerrando puertas, por decir, son ciertas cosas que de repente uno tiene esos privilegios por ser conocido, lo que tú quieras. Bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero, pero por supuesto que el futbolista tiene que ir cambiando, mutando. Yo me acuerdo en mis tiempos, yo hacía habitación con Pepe, nosotros veíamos mucho fútbol, incluso a veces comprábamos libros y leíamos, y a mis compañeros les gustaba ver la novela, les gustaba ver cosas diferentes. Entonces había el hambre era diferente, el hambre de querer trascender. El mexicano después ya se fue acostumbrando de que podía salir
de que podía competir afuera, de las Copas América, de las Copas Libertadores. Entonces el futbolista fue creciendo en ese sentido. Antes era muy de quedarse en México porque los frijoles, porque las tortillas, porque los En tacos, su zona de porque etcétera, confort, etcétera. les pagan bien, entonces, Pagan bien, pero va un tema de no querer salir, ay, no, estoy en mi zona de confort, por decirlo de esa manera, y, no, y les daba miedo salir, de buscar otra. Pero fueron saliendo, 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 y hoy el futbolista tiene esa ambición de irse a Europa o de irse a otro lado, y se han ido a países tal vez de ligas no tan importantes, pero es un paso importante para sus carreras. Después pueden regresar a donde ellos quieran, si les va bien. y cuando llegas a México, sí fue como shock cultural de esto de que a lo mejor en Sudamérica tienen más hambre y aquí están más, pues más tranquilos, más a gusto. ¿Se te hizo fácil adaptarte, además a la altura de Toluca? Mira, yo venía de Colo-Colo de Chile, habíamos clasificado a Copa Libertadores. Yo jugué todo este año, el 95 en Colo-Colo, terminamos en segundo lugar, no pudimos ser campeones, torneos largos, pero se jugaba una liguilla para ir a Copa Libertadores, la ganamos y todo el tema, terminamos en un 28 de diciembre. Yo estaba de descanso 2 o 3 días y de repente mi representante me dice, Fabián, ¿te quieres ir a México? Nos tenemos que ir mañana. Esto te digo el 31 de diciembre. Bueno, a ver las condiciones económicas, me dijo, hay dos posibilidades, dos equipos. Me dijo, ahí está León y está Toluca que está peleando el descenso. Y en ese momento había regresado de Necaxa Ivo Basay, éramos compañeros y Ya, amigos con Ivo, Necaxa. que había sido campeón con Necaxa, y llamo a Ivo y le pregunto, oye Ivo, me dijo, bueno, vete a México, te va a gustar, vete, te va a ir bien y todo el tema, pero me dice, vete a Toluca, porque Toluca tiene una tradición, una tranquilidad económica, porque está el grupo modelo atrás, en ese tiempo estaba el grupo modelo atrás, Claro. con la familia 10, y lo otro lado era una incertidumbre, el grupo, o sea, León, ¿no? En ese tiempo era un equipo que Sí, subía, no, que no bajaba, o era sea, lo no que es tenía ahora. Entonces, entonces al final elegí irme a Toluca y por supuesto yo llegué un 2, bueno, al fin y al cabo viajo el 1 de enero, llego el 2 de enero y me presentan y firmo contrato, prestado por 5 meses, 6 meses creo, y después hicieron una triangulación que al final Colo-Colo me compra al equipo de Grecia me mandan a Toluca y bueno, llego a Toluca y te digo, la presentación fue muy bonita, firmé contrato, al otro día a entrenar y ya, y jugué el fin de semana. Aquí no hubo Rápido. tema, pero me tocó jugar en Torreón. Después ya regresé a jugar a Toluca, pero muy bien porque venía en ritmo, venía con mucha confianza y encontré un equipo de muchos canteranos, de mucha gente de experiencia, pero que estábamos peleando el descenso. Así Y al siempre. final nos terminamos salvando en ese último torneo largo. Y de ahí, bueno, comenzó la historia. El equipo, un día me cita don Nemesio y don Valentín Díez a la Hacienda de los Morales, no sé si la conoces aquí en Ciudad de México. No, no. Es como San Angelino, una cosa así de Ok. Ciudad de México, muy tradicional, una hacienda, y ahí me dicen que me van a comprar y que ellos quieren que yo me quede en la institución porque les gustó mi actitud, les gustó cómo yo juego y que soy un tipo comprometido, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, ahí comenzó la historia y me compraron y me quedé ahí en Toluca, fui Em, 2 veces campeón y ajá. después, bueno, ya no terminé de arreglando contrato y me vendieron al América. En ese Empezó. tiempo no te preguntaban, Sí, te claro, te vendían, vendían ¿no? en el draft. Aparecías en otro equipo, ¿no? Y bueno, empieza la historia de ese gran Toluca, de ese Toluca de época, de los que todos nos acordamos, de Cardoso, de Stay, de Vicente Sánchez, de Cristante, de Chiquis García. Y bueno, yo creo que más que un equipo, era una familia, ¿no? Según tú, este fue como la base de los éxitos. Primero que nada, yo llego con el señor Peláez, que en paz descanse, fue el que me trajo. A mí me trajo mi representante junto con Héctor Miguel Celada, Ok. arquero de América, Sí, histórico, sí. tal vez el mejor arquero de la historia de América. Ya es una cosa de gustos. Y me acuerdo que llegamos a Ciudad de México, al restaurante que tenían ellos, a comer y todo el tema. En la noche voy a la oficina, me presentan todo el tema, al otro día a entrenar. Y te digo, y comienza una historia muy especial porque Pepe estaba lesionado. Yo a Pepe lo conocía porque nos representaba el mismo italiano que nos llevó a Europa. Ok. Entonces teníamos cierta... Pero Pepe estaba lastimado, estaba Carlos María Morales, estaba Hernán cuando yo llego. Y después llega el zurdo López junto conmigo, se salva el equipo y comienza una transformación. Se van muchos jugadores y llegan muchos de Cruz Azul. Llega Víctor Ruiz, llega David Rangel, llega Toño Tahuada y otros más.
y llega Juan Manuel Álvarez, que había sido subcampeón con el Celaya, ¿te acuerdas? Cuando Sí, sí. se pierde ese gol butragueño, al final ahí se cambia la regla del 0-0. Bueno, y tuvimos un muy mal inicio. Tuvimos 7 partidos, creo que habíamos ganado uno. Se va el profe y llega el profe Mesa. Llega Y Mesa. nos faltó un punto con el profe Mesa para ser campeones, para clasificar a la liguilla, después al otro clasificamos y después al otro fuimos campeones. Entonces fue un proceso de crecimiento de grupo, de institución y todo, pero al Toluca lo manejaban 4 personas. Bueno, los dueños, que eran los que ponían el billete y los que se lo siguen poniendo. Valentín, Ignacio. Después llegó don Rafael Lebrija, que también Ah, muy claro. exigente. Teníamos a Ángel López, que en paz descanse. Teníamos 1 o 2 contadores y una secretaria. No había más nada. No había más nada. Y teníamos, y comíamos en el club, y teníamos un cocinero, y de repente los chicos se quedaban ahí en una casa club. O sea, era muy familiar el tema, no era tan así, uff. O sea, cuando yo llegué fueron tal vez 10 periodistas. Y después cuando empezamos a ser campeones ya iban 20, ya iban 25, pero cuando yo me voy a la América, todos los días 60 periodistas, 70 periodistas de diferentes medios, es diferente la capital, lo que tú quieras. Estábamos tan cerca y a veces tan lejos, como le pasa a México con Estados Unidos de repente. Estamos tan cerca, pero a veces tan lejos de muchas situaciones. Y después, bueno, hoy me parece que está muy cerca todo, es el tema esto de las comunicaciones te hace estar mucho más cerca, pero eran tiempos ¿cómo se llama? De no tener todas las comodidades, incluso la misma ropa que teníamos la producía un muchacho de Guadalajara que se llamaba Corona Sport, y no era de la mejor calidad, eran buenas, pero no, pero o sea, yo decía, estaba acostumbrado a jugar con marcas importantes, había Claro. jugado en Europa, ya venía de Grecia, había jugado en Suiza, en los 3 equipos más importantes en Chile, había jugado en la U Católica, en la U de Chile, en Colo El lado de Colo, Chile. y siempre disputando finales, no me había tocado pelear un descenso. Pero me encariñé mucho con la gente, con la afición, me sentí tan cómodo jugando ahí en Toluca, que me enamoré no solamente de Toluca, me enamoré de México y me quedé 10 años jugando en México. Tuve posibilidad de irme a Italia, cuando estaba en Toluca, cuando sí fui campeón, después del Mundial, pero al final me decidí quedarme en México y Que bueno, la aparte idea mía era terminar en México y al tus, final no se dio. muchos de tus compañeros de Chile estaban en Italia, pues estaba Salas, estaba Zamorano, y al Lo que pasa es final, que en ese Mundial de Francia 98, los únicos que jugaban fuera de Chile era Zamorano en Italia, Salas en Italia y yo en México. Todos los demás jugaban en Chile. Era una selección prácticamente local. Entonces, había cierta responsabilidad y haber jugado un mundial, dadas las circunstancias que se dieron, porque yo fui a 5 partidos eliminatorios y después me peleo con el técnico porque no me pone, le digo, no vengo más. Bueno, no vengas. Y no me citó más. Faltando 2 meses para el Mundial Chile, ya clasificado. Me llaman a 4 partidos amistosos y en los 4 partidos fui el mejor jugador de la cancha y me gané la posibilidad de ir al Mundial de Francia 98. Fue muy especial todo, maravilloso. Acuérdate que yo no sé si ustedes se recuerdan ese 10 de mayo del 98. Yo estaba con una presión muy grande porque me querían, el 11 tenía que estar entrenando en Chile para ir al Mundial, porque si no estaba, no iba a ir. Entonces yo hablé con Don Nemesio, con Valentín y manejaron temas diplomáticos, incluso le ofrecieron dinero al técnico que me dejara para que ir, que te jugara la pudieras ir al día final. siguiente. Claro, para jugar la final y todo el tema. Bueno, al final me llama Valentín antes de la final, el 9 de mayo, y me dice, Fabián, tú perteneces al Toluca y vas a jugar sí o sí, pase lo que pase. ¿Te quedó claro? Ok, don Valentín, está bien, no pasa nada. Y al otro día fuimos campeones, todos saben la historia, el 6-4, íbamos perdiendo 4-1, aparece el sí se puede. Yo estoy celebrando recién, llorando, yo lloraba porque tenía una presión muy grande, muy fuerte, y de felicidad, y de repente me dicen dos seguridad, señor está y se tiene que ir al vestidor porque el jefe quiere hablar con usted. Y me estaban esperando ahí don Valentín y todo el tema, y me dice, te tenemos una sorpresa. Ya, anda a tu casa, prepara las maletas, y me voy al aeropuerto Toluca, Internacional de Toluca, y me mandaron en un avión privado, en el jet privado de Luis Miguel, y me reciben como cualquiera. O sea, es que fue muy chistoso porque llegamos a una zona a 300 kilómetros de Santiago, donde estaba concentrada la selección, donde empezó la preparación para ir a Francia 98, ya la última parte, ¿no? Antes de viajar a Europa.
Pero llego en el avión, todo, incluso me acompañó mi hijita que hoy tiene 33, tenía 8 años conmigo, viajó mi hija, la chiquitita quiso viajar conmigo, mi mamá me estaba esperando allá, cuando yo llego y todo, las fotos, me bajo del avión y todo, bueno, como te digo, como Luis Miguel, y bueno, y estábamos como a 40 minutos de ahí del aeropuerto. Y les digo, ¿dónde? Bueno, ¿con quién me voy? Y un referente de Cruz Azul de los años del campeonísimo, no sé cómo se le llaman aquí, de Cruz Azul, Sí, Alberto Quintano, no sé si, sí, un sí. histórico chileno central, era el director deportivo de la selección en ese tiempo. Y me fue a buscar en una camioneta que era de mantenimiento O del sea, pasaste complejo del avión no, del avión a la espectacular, camioneta. a una camioneta que se estaba cayendo a pedazos. O sea, yo decía, pero bueno, bueno, esto es fútbol, al final esto pasa, no me sorprende, lo cuento como anécdota, me da lo mismo que me haya ido a buscar Claro. en un taxi, da lo mismo eso, pero te digo, o sea, haberme bajado del avión que viajó a lo mejor Luis Miguel, me fui en una camioneta de mantenimiento ahí llena de pasto, de tierra, de todo el tema, entonces fue muy Parte, peculiar y bueno, parte de después las ya sabemos lo que anécdotas, ¿no? pasó. Sí, no, lindo. Por eso te digo, el cariño que yo tengo por Toluca es muy grande. Don Valentín, Don Nemesio, era un tema muy personalizado, podías hablar con ellos. Y después me tocó en otros equipos que hablar ya con los directivos o los dueños de los equipos era muy difícil, era muy complicado. Claro. Y bueno, pues claro que me acuerdo de esa final y todavía me acuerdo más de la que ganaron contra el Atlas. Ah, Porque eres atlista. esa dolió. Esa era nuestra. Después de ese equipo que jugaba tan espectacular y ustedes se lo llevaron. ¿Cuál de los dos campeonatos te dejó más? ¿El del 98 o el del 99? O sea, en lo personal, para mí el 98 por lo que viví con la selección y que me mandaron en un avión y después de 23 años y la presión. ah, Íbamos perdiendo 4-1, aparece el si se puede, ganamos 6-4, pudo haber sido 7-4, 8-4, o sea, pasamos por arriba de ese Necaxa multicampeón. Mira ese 98, venía un Necaxa siendo multicampeón y nosotros le paramos esa racha, después fue campeón nuevamente, pero lo mismo le pasó ahora a este Toluca, esperemos que empiece a ser un equipo de época. Pero el 99 frente a Atlas, la verdad, fue una final muy bien jugada de los dos equipos, o sea, la Volpe tenía un equipo espectacular, aparecía Rafa Márquez, Claro, una Cepeda, generación Osorno, muy buena. Almirón, o sea, no, la verdad tenía un equipo espectacular y bueno, al final nos tocó definir por Se penales quedaron y con ella. fuimos mucho más certeros y bueno, pero yo creo que ese equipo de la Volpe es un campeón sin corona, porque la Exacto. verdad que jugaba muy bien. Nos quedamos con nada más con el gusto de haberlos visto jugar muy bien. Exacto. Oye, sí, también defendiste con gran orgullo pues la roja. Tantos buenos jugadores que había en esa selección, una selección chilena dorada, la verdad. ¿Qué les faltó para ganar esa Copa América? Nos faltó, siempre nos faltaba algo. O nos equivocamos en algo, eran los pequeños detalles que de repente marcaban la diferencia. Como se dice acá, faltó el centavo para completar el peso. Se habla de esta generación dorada que ganó 2 Copas Américas en un año. En 100 años no habíamos ganado nada y en un año ganamos dos. Tal vez si se hubiese jugado después del 2015 al 2018, tal vez no lo hubiésemos ganado, pero la ganamos en un año, ganamos dos. Pero siempre había selecciones y camadas o generaciones de futbolistas chilenos muy buenos siempre en la historia. Siempre. Hemos tenido grandes, lamentablemente no se nos había dado, habíamos llegado a semifinales, habíamos perdido un par de finales, pero estos chicos en un año entendieron, porque Bielsa les dio ese plus de creer en ellos para poder competir de diferente manera, porque tuvimos una selección muy competitiva que llegó a estar sexta o quinta del mundo entre el 2010 y el 2014 no, 2016, cuando se ganó más o menos del 2010 al 2016. Muy competitiva, pero en la historia habíamos tenido grandes selecciones y siempre nos faltaba un pequeñito detalle. Incluso el 2011, cuando jugamos la semifinal contra Argentina, llovió todo el día y al final, en un momento, en una jugada donde se equivoca el central, Batistuta no hace el gol, que pega en el palo y la pelota entra cuando tenía que haber salido. Pero te digo, pequeñas cosas o pequeños detalles marcaban la diferencia. El fútbol es diferente, ha cambiado, ha modificado. Hoy los atletas son de alto rendimiento, los futbolistas. Hoy me parece que se corre más de lo que se piensa. Claro. Antes era Antes más había más talento. táctico. Es Sí. más, el 10 ya ni siquiera existe, ¿no? El No, el 10 10 lo tiran para el costado. técnico, ya Tal vez no. el único 10-10 que queda, para mí, es Neymar,
cuando se conecta, porque anda por todos lados. Messi Claro. hoy ya adquirió una situación más de mediocampista, no tanto delantero, pero por supuesto que se ha ido cambiando esto. El fútbol ha ido cambiando, ha ido mutando, por decirlo así, en muchos sentidos. Hoy es mucho más rápido, mucho más físico. Si no corres, no juegas. Los técnicos Claro. también están ¿Y sujetos a los ahora qué pasa con resultados. esta selección chilena? Hoy estamos más cerca de no ir a un otro mundial, Está en último lugar, ¿no? De la pero tabla. si tú das vuelta a la hoja, esto es de mi hija, si tú das vuelta a la hoja, Chile está primero. Eso no se vale para ir al No sé, mundial. eso no se vale en el fútbol, pero te digo, mal, mal. Yo tuve a Ricardo Gareca, que es el técnico actual de la selección chilena, lo tuve como técnico en el 2005 en Colombia. Me parecía, o en ese momento era un técnico muy comprometido, muy preparado. Íbamos en primer lugar, él se fue, después el equipo se cayó. Y yo dije, va a llegar a Chile, qué buena elección, porque se habían equivocado en elegir al técnico en la selección y no habíamos ido a 2 mundiales, pero ahora estamos en la puerta de ir a un tercero y estar en último lugar. Solamente ha hecho 5 puntos. Mira, Berizzo hizo 5 puntos, no sé en cuántos partidos, y Gareca tiene 5 puntos, o sea, tenemos 10 puntos. Y el repechaje lo tiene Venezuela en estos momentos con 15 puntos, 5 puntos de diferencia. Pero ¿sabes qué nos toca jugar? Nos toca jugar con Argentina el próximo jueves en Santiago y después el Dura. próximo martes, no en La Paz, más arriba en La Paz, casi 4.000 metros. 4.000. Entonces las condiciones, y después viene Uruguay y Brasil, o sea, prácticamente está La muy veo complicado que Chile vaya a un difícil. nuevo mundial. Se estiró mucho el tema de la generación dorada que te hablaba anteriormente. Claro, de aquel 7-0 Todavía, también. todavía está Vidal con 38 años que puede todavía aportar, puede ser importante, tal vez un rol diferente, pero no se pensó en un recambio. Se pensó que estos chicos iban a ser eternos, pensaron que estos chicos iban a seguir compitiendo y todo, pero con ellos y sin ellos Chile ha dejado de ir a 2 mundiales y este puede ser el Claro. tercero. La verdad, con 7 posibilidades de ir, es catastrófico, pero también a nivel local, a nivel intercontinental, los equipos no compiten ya en Copa Libertadores ni en Sudamericana. La verdad que el fútbol chileno está estancado, lamentablemente no hay materia prima, está Pues difícil la cosa, como que está me difícil. suena un poco al nuestro, me suena Más o poquito, menos, más o menos, porque con tanto hay muchos intereses extranjero, económicos. sin ascenso y descenso, que tanto lo gritamos los medios, que por favor los directivos dejen de ver por sus intereses, ¿no? Ahora que fui a la final de la UDG, la verdad es que esa afición se merece estar en la Por Liga supuesto, MX. pues. La comodidad que tienen los de final de la tabla de la Liga MX, ya no se puede ver, ya no hay competencia, ya nada más dicen, me acabo no bajo, no pasa nada, ¿no? No, claro, mira, tú, antes con ascenso y descenso, un Mazatlán Querétaro se peleaban, se mataban, el estadio lleno. O sea, había una competencia. Esto es un deporte que tú ganas y pierdes. Si tú haces mal las cosas, te castigan, te vas a segunda división, tienes que trabajar mucho para volver a primera división. Era lo normal. Yo cuando llegué a México, así era el tema y se me parece muy poco incluso uno solo. Entonces, al final es un club de amigos que protegen sus Claro. intereses, pero el fútbol mexicano, desde que no hay ascenso y descenso, se partió. En el sentido de que los 8 primeros o los 8 que quieren ser campeón, que hacen inversión, que contratan buenos jugadores, etcétera, Ya se etcétera. separó mucho, ¿no? Los primeros y los Sí, últimos no. son Hoy dos los competencias. que quieren ser campeones y los que luchan por no pagar una multa. Esa es la lucha. Más encima ponen un play-in que son 10, al final se hace justicia deportiva porque clasifican los 8 primeros. ¿Para qué haces un play-in? Antes eran 12. O sea, imagínate, clasificaban a una liguilla prácticamente el 60, 70% del... O sea, han quitado competencia, han quitado esa hambre de querer permanecer en primera división. El tema dijeron que iban a bajar los extranjeros. O sea, después del fracaso de Qatar 2022, nos dijeron que iban a haber muchos cambios. No ¿Cuáles? han hecho absolutamente Nada, nada. seguimos igual. Nada. Yo soy de la idea que si cada equipo quiere tener 8 extranjeros, 9 extranjeros, que los tengan, pero solamente pueden jugar 6, para que por lo menos sean 5 mexicanos que jueguen. Yo siendo Exacto. extranjero, te lo digo, porque yo cuando llegué eran 4 extranjeros. Como Y antes, en que la en Ciudad de Ciudad de México México nada más podían claro, jugar 4, ¿verdad? ¿Te acuerdas? cuatro, sí, claro. Entonces, es un tema también hay muchos intereses económicos. Hoy se contrata por contratar. Toluca acaba de ser campeón y trajo un jugador de 15 millones de dólares que no jugó Exacto. prácticamente nada en la final. Jugó 8 minutos en 180 minutos. O sea,
Yo creo que tienen la intención de que traer un buen jugador, pero no funciona. Pero no puedes pagar 15 millones por un jugador que ni siquiera ha jugado un partido por la selección brasileña. O sea, los filtros tienen que ser diferentes. Ojalá que esta reunión que tuvieron este lunes sea La asamblea. para ir cambiando, pero no hay unificación de No. criterios, cada uno mira para sus intereses. Es lamentable lo que está pasando. Ojalá que, te digo, que esto vaya modificando y por supuesto vaya en beneficio del fútbol mexicano, porque acuérdate Ojalá. que los sponsors, si no hay resultados, si no hay logros, no participan en Copa Libertadores, no participan en Copa América, me parece que ha sido un retroceso muy importante para hoy tener una selección en uno de los procesos más importantes en la historia, porque vas a ser mundial, sede En por tercera casa. ocasión y no te has preparado, no hiciste un cambio, no hubo un recambio, nada, todo sigue igual. Parece que no pasa nada, parece que no pasará nada, no pasa nada. Mientras tengamos pisadores, mientras no entre dinero a las arcas, no pasa nada. Si pierden o ganan, no pasa nada. Entonces ahí va a estar el tema más adelante. Ojalá que la selección pueda hacer un buen Pues papel, que a ver, lo veo muy porque difícil. siento que ya Muy tocamos difícil. fondo y de todos modos no pasa nada. Y bueno, te seguiremos viendo aquí en México. ¿Qué planes tienes? ¿Ya se acaba No, tu yo sí. contrato? Se acaba mi contrato en junio, vamos a ver qué sucede. Yo estoy muy contento, yo llevo 16 años en Fox, en los medios. Por supuesto que cada vez se puede mejorar más. He ido mejorando desde que inicié hasta la fecha. Tengo grandes maestros como Raúl Bañano, André Marín, que en paz descanse, grandes compañeros. Y bueno, la idea es seguir. Me gusta, no como dijo uno por ahí, es una zona de confort. No, no, no. Me gusta lo que yo hago. Yo me siento bien, me siento afortunado de seguir ligado al fútbol de otra manera, pero aportando. Yo tampoco soy de esto de palabras bonitas, o de ser porrista también, hoy todo lo que fue campeón, no, tranquilo, trato de ser ético, trato de ser justo, me divierto en lo que hago, me divierto la verdad muchísimo, y Se soy ve. yo hoy en una cámara, en un programa en vivo, en un programa grabado, soy yo. Entonces, me parece que eso me ha fortalecido mucho y bueno, la credibilidad es un camino largo de caminar, de ir cosechando para los frutos, pero la puedes perder muy rápido. O sea, Claro. es como, Bueno, como se la... ve que lo disfrutas. Ojalá que tengamos todavía mucho Fabián Style para ver. Y muy bien bajado ese balón el día de hoy. Muchísimas gracias por todo lo Muchas que nos gracias a ti, compartiste. a todos, a toda la gente linda allá en Guadalajara, a toda la gente de toda la República que te sigue, seguramente en Estados Unidos también, y les mando un beso grande y un abrazo y muchas bendiciones y mucha salud, que es lo más importante, porque sin salud no hay nada. Muchas gracias, Fabián.